I. Apenas se convierte en papa, Juan Pablo I empieza a hacer justo aquello por lo que muchos lo eligieron: limpiar la casa y poner orden. Una de las primeras cosas que hace es investigar al cardenal John Cody de Chicago, porque ya había sospechas de malos manejos. Y el informe confirma que el caso era grave. Entre otras cosas, Cody habría usado de forma indebida $2 millones de la tesorería de la iglesia en Estados Unidos. Por eso Juan Pablo I decide pedirle la renuncia de inmediato. Además, el Papa se topa con todas las transacciones sospechosas y el lavado de dinero dentro del Banco del Vaticano. En teoría, este banco solo debía administrar donaciones y algunos ingresos de la iglesia, pero para ese momento ya está metido en inversiones, negocios turbios y movimientos de dinero que han llevado su fortuna a más de $1,000 millones. Aún así, Juan Pablo I está decidido a limpiar todo. Por eso, según varios testimonios, el 28 de septiembre de 1978 le comenta a un cardenal que planea despedir a varios de los involucrados, incluidos Paul Marcinkus y Roberto Calvi, el dueño del Banco Ambrosiano. Y casualmente, a la mañana siguiente, algo terrible sucede. Juan Pablo I aparece muerto en su cama después de solo 33 días como papa y con 65 años de edad. La versión oficial dice que murió por una falla cardíaca, pero algunos investigadores, como David Yallop en su libro En nombre de Dios, sostienen que en realidad pudo haber sido eliminado con veneno. Lo que hace las cosas más sospechosas es que la iglesia ordenó que no se hiciera una autopsia, así que la verdadera causa de muerte aún sigue siendo desconocida. Y si piensas que ahí termina el escándalo del Banco del Vaticano, en realidad apenas estamos entrando a la parte más oscura. En ese momento se convoca otro cónclave. Karol Wojtyla y los demás cardenales vuelven a Roma. A puerta cerrada empiezan las votaciones para elegir al nuevo papa, pero esta vez el ambiente es muy distinto. Los cardenales siguen sacudidos por la muerte repentina de Juan Pablo I. Hay sospechas sobre lo que pasó, algunos tienen miedo, y aún así muchos quieren elegir a alguien que continúe con las reformas que él había empezado. Al principio, el candidato más fuerte es Giovanni Benelli, que estuvo cerca de ganar, pero no consigue los votos necesarios. Entonces, después de varias rondas sin acuerdo, empieza a aparecer un candidato de compromiso, es decir, alguien que tal vez no era la primera opción de todos, pero sí una opción aceptable para muchos. Ese candidato es Karol Wojtyla. Es por esto que termina consiguiendo 99 votos y Karol finalmente es elegido papa. Y después de tanta inestabilidad decide mandar un mensaje de continuidad. Por eso elige el nombre de Juan Pablo II, en honor a sus dos antecesores, Pablo VI y Juan Pablo I. El mundo queda sorprendido. Tiene apenas 58 años, viene de un país comunista y se convierte en el primer papa no italiano en más de 450 años. Cuando sale al balcón, sus primeras palabras son: alabado sea Jesucristo, hermanas y hermanos. Y desde ese primer momento conecta con la gente. Dice que los cardenales han llamado al nuevo obispo de Roma de un país lejano, pero cercano por la fe. Luego, con mucha naturalidad, añade: no sé si podré explicarme bien en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corrigen. Y la gente queda encantada. Con ese carisma empieza un papado que cambiaría la historia no solo de la iglesia, sino del mundo entero. Solo que quizás no de la manera que muchos cardenales imaginaron cuando votaron por él. Pues estamos a punto de ver el sexto matiz de Juan Pablo II, su indiferencia ante la corrupción en la iglesia. En los primeros días de su papado, el Papa Juan Pablo II revisa varios asuntos que su antecesor había dejado pendientes. Entre ellos, la posible destitución del cardenal John Cody, acusado de mal usar fondos de la iglesia, y si Paul Marcinkus debía seguir o no al frente del Banco del Vaticano. Muchos dentro de la iglesia esperaban que Juan Pablo II castigara o removiera a ambos, pero para sorpresa de muchos, después de revisar los expedientes, decide que conserven sus puestos. Incluso a Cody llega a ofrecerle un cargo importante en Roma. La reacción dentro del Vaticano es de alarma. Algunos cardenales le piden que reconsidere su decisión. En ese momento, el secretario de Estado del Vaticano es Jean-Marie Villot, quien tampoco tiene un historial precisamente limpio. Aún así, según esta versión, él mismo llega a decirle a un amigo que el Papa está cometiendo un error al ignorar la corrupción que está ejerciendo. De hecho, Jean-Marie comenta que en la primera semana de su pontificado, Juan Pablo II ya había tomado decisiones en las que atender prudentes consejos no habría estado fuera de lugar. O sea que debió escuchar mejor las advertencias que le estaban haciendo. Y para entender el impacto de esas decisiones, basta ver lo que hace Roberto Calvi, dueño del Banco Ambrosiano. Desde la muerte de Pablo VI se había refugiado en el extranjero porque temía terminar investigado o arrestado. Pero cuando Juan Pablo II da señales de que no va a castigar a nadie relacionado con estos escándalos, Calvi entiende que ya no tiene nada que temer y regresa tranquilamente a Italia. Para muchos cardenales esto cae como balde de agua fría. Habían votado por Juan Pablo II esperando que continuara la limpieza que su antecesor había empezado. Pero sus primeras decisiones mandan el mensaje de que en el Vaticano, al menos por ahora, nadie va a pagar las consecuencias.
Aún así, hay temas en los que Juan Pablo II sí da continuidad a sus antecesores, especialmente en las posturas más conservadoras de la Iglesia: el celibato sacerdotal, el rechazo al aborto, la prohibición del divorcio, la negativa a ordenar mujeres y el impulso de expandir el catolicismo. Y para lograr esto último, empieza una de las etapas más importantes de su pontificado: viajar por el mundo para llevar el evangelio a la mayor cantidad de personas posible. Su primer gran viaje es a Latinoamérica. Primero llega a Santo Domingo, en República Dominicana. Después viaja a México, donde se reúne con una persona que será el quinto y tal vez el mayor punto turbio de su carrera. En México se reúne y entabla una relación con Marcial Maciel. Para quienes no conocen la historia de Maciel, fue él quien fundó los Legionarios de Cristo, una congregación católica con escuelas en distintos países y una enorme capacidad para recaudar dinero. De hecho, durante años Maciel usó ese poder económico para ganarse el favor de cardenales y figuras importantes dentro del Vaticano. ¿Y para qué quería ese respaldo? Entre otras cosas, para protegerse de las acusaciones en su contra, porque Maciel llevaba años abusando carnalmente de seminaristas dentro de su propia congregación. Y lo más grave es que para ese momento el Vaticano ya había recibido reportes sobre su conducta. Incluso lo había investigado antes. Además, una de sus víctimas, Juan Baca, ya le había enviado una carta a Juan Pablo II detallando los abusos. Aunque no se puede asegurar que el Papa haya leído personalmente esa carta, sí existe registro de que llegó al Vaticano. Es decir, la información estaba ahí. La Iglesia ya tenía señales claras de quién era Maciel. Aún así, lejos de tomar distancia, Juan Pablo II y su administración le dan un lugar privilegiado en la visita a México. El caso de Maciel es probablemente el ejemplo más sonado de encubrimiento durante el papado de Juan Pablo II. De hecho, ya hice un documental completo sobre él, cómo operaba, qué podemos sugerir que sabían el Vaticano y Juan Pablo II y por qué durante tantos años nadie lo detuvo. Pero este no fue un caso aislado, fue parte de un problema mucho más grande. Por eso, en este video no vamos a enfocarnos tanto en Maciel, sino en otros casos menos conocidos. Y si quieres conocer a fondo la historia de Marcial Maciel, te recomiendo ver ese documental después. Mientras tanto, México recibe al Papa con una emoción enorme. En el aeropuerto, una pequeña orquesta empieza a tocar Cielito Lindo y Juan Pablo II se pone un sombrero de charro con el cual se gana México casi de inmediato. Durante 6 días da decenas de discursos, visita la Basílica de la Virgen de Guadalupe y se reúne con campesinos, trabajadores, indígenas, estudiantes, familias y autoridades. Para el público en general, esa es la imagen que queda de Juan Pablo II, el Papa carismático, querido por las multitudes. Pero para quienes miran con más atención, la historia es un tanto distinta. El cuarto punto controversial, más que un hecho, tiene que ver con su forma de pensar, pues estaba en contra de algo llamado la teología de la liberación. Para entender por qué, hay que explicar algo que estaba pasando en Latinoamérica. Muchos sacerdotes empezaron a decir que la Iglesia no podía limitarse solo a rezar y dar misa. También debía involucrarse en problemas reales como la pobreza y los abusos del poder. De ahí nace la teología de la liberación, una corriente que busca enfrentar las injusticias del mundo real y no solo enfocarse en la vida después de la muerte. Pero a Juan Pablo II esta idea le incomoda por 2 razones. La primera es que, como vimos antes, su forma de vivir la fe era mucho más espiritual que política o social. Y la segunda, todavía más importante, es que venía de Polonia, donde el comunismo había perseguido a la Iglesia durante años. Por eso, cuando escucha a sacerdotes latinoamericanos hablar de opresión, explotación y transformación social, lo asocia inmediatamente con el lenguaje comunista. El problema, según algunos analistas, es que Juan Pablo II interpreta Latinoamérica con los lentes de Polonia, aunque las realidades eran muy distintas. En Polonia, ese discurso